Que Dios me les bendiga, mis amados amigos y hermanos. Bienvenido a Escogido TV, un segmento creado para bendición de todos ustedes que cada día están sintonizando estos medios. Palabra de Dios es lo que le traemos. Hoy tenemos un invitado. Yo no digo un invitado porque este hermano que ustedes ven aquí es de nosotros, Ramón Hinojosa. Dios te bendiga, hermano mío. Dios bendiga más. Un honor tenerte por aquí nuevamente con Palabra de Dios. Gracias, gracias. Para mí el honor es mío porque siempre recibir una invitación del canal es de gran satisfacción para venir y compartir Amén. alguna palabra, algún conocimiento con alguien que lo pueda necesitar. Gloria a Dios. Así que ya para entrar al tema, porque hay un tema muy poderoso, te invitamos a que si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen, cada vez que subamos un video, te llegue la notificación y usted puede estar al tanto de todo el mensaje, los testimonios y lo que subimos a este canal que es de gran edificación. Así que sin más preámbulos, señores, vamos a iniciar con este tiempo y vamos a dejarle a nuestro hermano Hinojosa que dé apertura como él sienta. Damos gracias a Dios por la oportunidad. Bendecimos en el nombre de Jesús a todos los que puedan ver esta transmisión, este mensaje, este video, que pueda ser de edificación aquí por su canal Escogido TV. Amén. Tenemos un tema aquí que para desarrollarlo en el tiempo que nos toque en este video, es algo que he querido hablar de hace un buen tiempo, y es que usualmente muchas personas que nosotros hemos visto que están en una posición, digamos, hasta eclesiástica, o que en una posición como creyente, bien posicionado, de repente vemos como que cambian y lo encontramos, nos vemos de repente en un momento y lo encontramos en otra posición. Wow. Eran personas que brillaban, eran personas que tenían luz, que daban una palabra y todo el mundo era edificado por la palabra de estas personas. Amén. Sin embargo, se han ido por el camino de Balaán. Wow. Y han ido tras el oro y tras la plata. Han ido tras el beneficio que puede ofrecer el hombre, el ser humano, y han abandonado los preceptos y han abandonado las bendiciones celestiales de Dios, buscando las bendiciones terrenales que dan los hombres. Jesús decía en su momento que el que hace esta cosa ya tiene su recompensa. La tiene. La recompensa de los hombres. Sí. Quiere decir que la recompensa del cielo la perdió. La perdió. Wow. Si no se enrumba nuevamente. Está fuerte. Y en este caso, lo que vamos a estar analizando es que no importa en la condición que tú estés, o en el estandarte que tú estés, la altura que tú estés, lo hermoso que tú creas que tú estás, o que tú te ves, o que tú te sientas, lo precioso que te vean los demás, Amén. lo grande que te vean los otros. Si dentro de ti hay algo malo, hay algo que se está cocinando, y que tú, esta malicia que siempre tiene el hombre, porque dice la Biblia que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Eso habla la boca. Y hay personas que se venden, que eran así, que ellos se han presentado al mundo de una forma en luz, hermoso y bello, pero realmente por dentro ellos tienen su plan. Por dentro ellos tienen su oscuridad. Entonces traemos como un tema: quien eres por dentro, tarde o temprano saldrá a la luz. Wow. Y la palabra nos dice en Marcos 4:22 que no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado públicamente. Amén. Lo que quiere decir que no importa lo que tú estés haciendo en oculto, tarde o temprano eso se va a revelar a la luz. Eso es así. Tarde o temprano va a salir. Tarde o temprano las personas van a descubrir realmente quién eres tú. Y que hay muchas personas que están como una ovejita, vestido de una oveja, pero como dice la Biblia, por dentro son lobos rapaces. Por eso es que vemos muchas personas que en un momento lo vemos que se muestran delante de los hombres muy espirituales, y de repente lo vemos que son totalmente carnales. Wow, muy fuerte. Son totalmente carnales. Y eso está como de moda en estos últimos tiempos, Hinojosa. Pero bastante. Es una corriente que están siguiendo. Y como dije hace un momento, van por el camino de Balaán en busca del oro. Sí. En una locura frenética. Se han olvidado de las bendiciones de Dios, que son las que enriquecen. Y no añaden consigo tristeza. No añaden consigo tristeza. Las bendiciones de Dios. No sé si es que muchos se han desesperado, como en su momento expresó Asaf,
viendo la prosperidad, y Habacuc, viendo la prosperidad de los hombres, se han desesperado y viendo que los malos le va bien. Sí. Y ellos quieren ser parte de esa manada de malos. Sin embargo, aparentemente no han concluido de leer el capítulo en donde dice Asaf que cuando entró al santuario se dio cuenta cuál era el fin de esa gente que hacían lo malo. Tremendo, Hinojosa. ¿Sabe qué, Hinojosa? Pensando en esto, me acuerdo lo que dijo una vez un evangelista, un poquito desesperado por las riquezas, y dijo, yo sé que en el cielo me espera calle de oro y mar como de cristal, pero mi oro que me lo den ahora. Realmente la mentalidad del ser humano que se desconecta de lo espiritual y de lo esencial, se enfoca en lo terrenal, en lo de ahora, y el dinero así desmedidamente puede corromper el corazón. La riqueza, cuando el hombre pone su corazón en las cosas de esta tierra, pierde el enfoque de lo esencial. Exacto, y en el libro, en el segundo libro de Juan, la segunda carta de Juan, nos habla que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Y que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Porque lo que hay en el mundo, lo que está a la vista de los ojos, las cosas terrenales pasan. Pero los que guardan la palabra del Señor permanecen para siempre. Amén. Los que esperan en Jehová. Y hay quienes quieren su oro ahora, como usted dice. Lo quieren ahora. Quieren su oro ahora. Ellos quieren vivir bien aquí y que por qué no pueden vivir bien. Así es. Y han caído en un nivel de corrupción que raya ya lo terrible delante de los ojos de Dios. Tremendo. Y si nosotros queremos buscar ejemplo, tenemos en la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hubo un ángel tan lindo, tan bello, tan hermoso, que se llamaba ángel de luz, que era un querubín poderoso, que estaba en el huerto, que entre las piedras de fuego se movía y que toda su vestidura era de toda piedra preciosa. Fue perfecto, dice, desde el día de su creación. Wow. Y todos sabemos quién es este, ¿verdad? Claro. Sabemos qué lo llevó a este ser creado por Dios, qué lo llevó a corromper su pensamiento. Aparentemente el tener esos atributos de ser bello, de ser hermoso, de ser poderoso, aparentemente esto hizo que en él surgiera lo que era la envidia. Wow. Surgiera lo que era querer desear lo que no era ni le correspondía. Amén. Y este ser tan grande y tan terrible fue desterrado desde los cielos porque ya no se halló lugar para él. Pero este ser, y estamos hablando de Lucifer, de Satanás, como usted le quiera llamar, de la serpiente antigua, este ser no solo se conformó con tener ese deseo, sino que hizo lo impensable. Amén. A través de sus contrataciones y a través de hablar mal del Creador, y corrompió la mente de una tercera parte de los ángeles del cielo. Wow, muy fuerte. Fíjense qué capacidad tenía de convencimiento, que pudo arrastrar, dice la Escritura, la tercera parte de las estrellas del cielo, refiriéndose en esto a los ángeles que Dios había creado. Amén. Creyeron en lo que él le decía, creyeron en su palabra y se corrompieron al igual como él se corrompió. Pero no escatimó esfuerzo simplemente en hacer esto. Cuando fue desterrado de los cielos, se ensañó con la creación de Dios aquí en la tierra, en el huerto del Edén. Y hasta este tiempo opera de una manera que muchas personas ni se imaginan que están operando bajo los designios de Satanás. Tremendo. Y hacen las cosas que a Satanás le agradan. Sí. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira y todo el que habla mentira, hijo de él. Es hijo de Satanás. Todo el mentiroso, porque la palabra dice que él fue mentiroso desde el principio y no se halló el bien en él. Amén. Sino que él dentro de sí tenía ese sentir de querer por mucho tiempo sublevarse delante de Dios. Y se mostraba posiblemente a los ángeles, porque los ángeles no son omnisapientes ni tienen la capacidad de Dios, se mostraba delante de ellos como el ser de luz que era. Sin embargo, él estaba haciendo sus planes, sus maquinaciones, sus contrataciones para querer en buen
lenguaje terrícola, terrestre, darle un golpe de estado a Dios. Sí, y algo que me llama la atención, Hinojosa, es que el enemigo es tan astuto que él presenta son posibilidades. Él no te presenta lo que va a ser o lo que ya, o algo seguro, pero te hace tener fe en lo que él te está mostrando, una posibilidad, porque algo similar pasó en el huerto con Adán y Eva, cuando él a Eva le dice, es que Dios sabe que serás como él. Le está mostrando una idea de algo grande que le llenó los ojos a ella. Y algo posiblemente pudo haber pasado en el cielo, porque lo que él quería era usurpar a Dios, sentarse con él al lado, ser como el Altísimo, ser semejante al Altísimo. Al final, él tal vez le propuso algo mayor a los ángeles. Ustedes están así, pero hay algo mejor para ustedes. Y de algún modo engañó a todos esos ángeles, y es a lo que realmente se evidenció la arrogancia y la altivez que hubo en Satanás, que este es un punto muy fuerte que nosotros debemos de tener mucho cuidado con esa parte. Así es, Abimelech hizo lo mismo. Si ustedes me eligen a mí, miren, ustedes van a estar bien. Todo lo que ustedes quieran lo vamos a hacer. Todo lo que ustedes deseen lo van a tener. Sí. Si ustedes me eligen. Y muchas veces nosotros fortalecemos, fue un tema que hablamos hace un tiempo, fortalecemos la mano de hombres impíos. Wow. Para que usurpen el lugar de personas pías. Amén. De personas que sí merecen que se fortalezcan para que ellos puedan hacer verdaderamente obras de bien. Sin embargo, este hombre malvado, corrupto, Abimelech, le fortalecieron sus manos. Y luego esa misma mano que lo fortalecieron y esa misma mano que le dieron fortaleza, también sufrieron el embate de él, porque él tenía dentro de sí toda su maldad y toda su codicia. Sí. Y la arrogancia y todo el orgullo que él tenía, lo depositó encima de lo que le fortalecieron la mano. ¿Cuántas veces no se fortalece la mano de un ministro y se le da tanta fuerza y después eso vuelve en contra de los mismos miembros de la iglesia? Wow. Y ha traído división dentro de las iglesias. Así mismo. Y ha traído problemas dentro de la iglesia. Porque se fortalece la mano de alguien que se entiende que es capaz y le dan fuerza. Sí, yo apoyo, yo lo apoyo, yo apoyo. En contra de otro. Wow. Se apandillan y hacen grupos. Y dividen. Y dividen. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Lo mismo, división, lo que causó en el cielo, también causarlo aquí en la tierra. Dividió a la primera pareja, lo dividió. Oye, ¿y quién se iba a imaginar que de un ser de luz tan hermoso así iban a salir actitudes y hábitos tan oscuros como ese? De hecho, el libro de Ezequiel, perdón, no habla de eso. Y compara su caída y compara su soberbia con muchos reyes de la tierra y con mucha gente que tienen poder y autoridad. Sí. Lo compara diciéndole, mira cómo este se quiso levantar y usurpar un lugar, se quiso hacer semejante a Dios, quiso creer que lo era y mira cómo fue desterrado. Imagínate ustedes que son hombres terrenales, ¿qué no va a ocurrirle a ustedes por ustedes querer usurpar un lugar que no le corresponde? Wow, tremendo. Se lo ponían de ejemplo a reyes, Sí. se lo ponen de ejemplo a gente con autoridad. Y nosotros deberíamos ver el ejemplo de Satanás en todo momento. Muy fuerte. La enseñanza de que este ser divino, estando ya en el cielo y ocupando un lugar de prestigio, se ensoberbeció él mismo y causó una tremenda discordia en el cielo por simplemente él lograr sus objetivos. Hay personas que no le importa lo que tengan que hacer para lograr sus objetivos. Y vemos muchos creyentes y vemos mucha gente que han estado muy bien parados frente a lo que es la creencia y la santidad en Dios, y de repente ahora lo vemos con un tono diferente. Lo desconocemos. Son totalmente desconocidos y lo que decían antes para ellos ahora no significa nada. Wow. ¿Y quiénes muchas veces le dan esa fuerza, esa fortaleza? Los que han creído y lo siguen. Lo que le soportan a ellos y le fortalecen las manos para que ellos puedan llegar a esas posiciones. Nosotros siempre debemos filtrar a través de la palabra y la escritura todo lo que nosotros podamos ver en el razonamiento de algunas personas que se han encumbrado y que van subiendo de una manera vertiginosa, subiendo para ocupar espacios en lugares que posiblemente ni estén preparados ni están reservados para ello. Amén. Debemos tener mucho cuidado con este tipo de
de personas que como un misil, como un proyectil, se proyectan y quieren subir. Y ahora ellos quieren ocupar lugares que muchas veces toma más tiempo. Tiene que haber una preparación, tiene que haber un estado de preparación, porque Moisés, por ejemplo, fue un gran líder. Sí, claro. Pero Moisés le tomó 80, 40 años más en el desierto, más 40 años caminando con el pueblo para poder ser un líder, para poder consolidarse como un líder. No fue de la noche a la mañana. Claro. Tuvo que pasar y prepararse, saber cómo dirigir ovejas, ser pastor y todo, después de ser un príncipe, para él poder alzarse con ese liderazgo. Josué anduvo esos 40 años con Moisés viendo y preparándose, y cuando llegó el momento, se le ungió como un líder, pero no fue de la noche a la mañana, como muchos quieren ahora tener el liderazgo y muchos quieren tener posiciones sin pasar por el sin proceso. pasar por el proceso. Así que no importa cómo veamos a una persona, qué tan bonito nos parezca lo que dicen, qué tan bonita nos parezcan sus prédicas, qué tan bien nos podamos sentir, debemos siempre filtrar todo lo que esta persona hace, y todo por medio de la palabra. Porque muchas veces vemos que estas personas utilizan mecanismos para poder encumbrarse y luego revelan sus verdaderas intenciones. Así no es uno ni dos, son bastantes que hemos visto, y en este tiempo se ha proliferado esto más. Sin fines, como que son infiltrados dentro de las organizaciones religiosas para luego crear este tipo de divisiones como creó Satanás. Pero también tenemos un ejemplo de Absalón. Absalón también dice que en su tiempo en Israel no había nadie con el aspecto físico que tenía Absalón, en belleza, en estatura, en todo. Era un príncipe hermoso. Tremendo. Y la hermosura siempre está relacionada con ciertos niveles de poder o ciertos niveles de éxito. Sí. Yo no sé si te has dado cuenta que dicen que la persona con una belleza natural tiene muchísima más porcentaje de obtener a tu empleo que una persona que no lo tenga. Así mismo he escuchado. De poder encajar en lugares que personas que no son tan privilegiados con el aspecto físico, ellos tienen muchísimo mayor porcentaje de encajar y o de obtener posiciones, de obtener respaldo, de obtener apoyo. Amén. Por el simple hecho de que son personas de aspecto hermoso. Sí. ¿Y quiénes es que le dan esas posiciones? Los mismos que están al lado, y otros también que no gozan quizá de esa porción de belleza física que puede tener una persona. Y logran con creces muchas veces llegar a posiciones. De hecho, no hace tanto salió en internet un joven que cayó preso por robo de auto, me parece que era, y estaba en la cárcel, y la foto de su ficha se filtró a las redes sociales. Y estaban las mujeres, suéltenlo. Suéltalo, y empezaron las mujeres a soltarlo, pero el hombre no termina bien de cumplir con su sentencia. Salió hasta antes de tiempo. Cumplió su sentencia y es un modelo. Ahora mismo de marca prestigiosa, es un modelo. Tremendo, ¿eh? Sin embargo, es una persona que vino de infringir la ley. Así mismo. Pero por su aspecto físico, aún siendo un delincuente, aún siendo una persona apresada porque hizo y cumpliendo condena, la persona simplemente por su aspecto físico le dieron la mano, la diestra de compañerismo. Tremendo, ¿eh? Y lo apoyaba. Y no importaba, y le escribían cartas. Solo por su aspecto físico. Fíjate cómo afecta y la percepción de muchas personas el que la persona tenga un aspecto físico hermoso dentro de los estándares naturales del ser humano. Y nos hace una pregunta. Una persona, o sea, cuando una persona tiene ciertos atributos, esto puede causar una especie de bloqueo de que vea su verdadera esencia y pueda identificar cuando algo esté mal en él, al punto de que no lo reconozca ni lo acepte, porque según lo que muchos dicen y lo que tal vez él mismo se creyó, él es hermoso. Es posible que si alguien se ve o se acepta tan hermoso y lindo más de la cuenta, sus mayores errores no lo acepte como tal y trate usar eso de su hermosura como una especie de bloqueo o de armadura para impedir reconocer lo negativo que tiene por dentro, que al final eso le va a destruir. Muchas veces ocurre, de hecho el mismo a Absalón le ocurrió. Sí. Absalón acababa de cometer un crimen. Tremendo. Y estaba en una ciudad de refugio.
Ujú. Y él quería volver a estar en el palacio. Él no reconocía que él había cometido un crimen. Wow. Y se utilizó de artimañas con Joab para volver otra vez a estar en el palacio. Sin embargo, David no quería que él estuviera muy cerca de él, porque la ley mandaba a que por el crimen que él cometió también él debía sufrir la misma suerte. Tremendo. Debía sido juzgado y debió haber sido condenado también a eso mismo que él cometió ese crimen. Sin embargo, él nunca lo aceptó. Sí. Y lo que hizo fue que engrosó su corazón y empezó a cambiar el pensamiento del pueblo en torno a él, diciendo mentiras como utilizó Satanás. Por eso tienen un paralelismo ellos dos. Sí. Porque él quería usurpar el lugar de su padre David. Como Satanás del de Dios. Como Satanás, el de Dios, quería usurparlo. ¿Y cómo lo hacía? Igualito, con mentiras, con elucubraciones, con contrataciones. Y hizo devolver al mucho pueblo en torno a él. Tremendo. Ya tenía los atributos y ahora le estaba vendiendo una idea de cosas que no eran reales. Y cuando alguien venía para que David le hiciera justicia, le decía, ven, que no te preocupes, que yo te voy a ayudar con eso, yo voy a hacer justicia, porque él no te va a hacer caso a lo que tú le vas a decir. Sí. Y con esas elucubraciones, con esa mentira, Se ganó. se ganó el favor de mucho pueblo. Sí. Y al final terminó sublevándose tanto que su padre tuvo que abandonar la ciudad y irse en exilio para no causar una masacre dentro de los muros de la ciudad. Prefirió David abandonar lo que le prendieran fuego, que quemaran la ciudad, porque David amaba la ciudad que él había conquistado, que en este caso era Jerusalén. Ujú. No quería que pasara por una destrucción, prefirió salir de modo que pudiera, si había un conflicto, que fuera fuera de los muros de la ciudad. Sí. Y salió prácticamente David humillado por su propio hijo. Su propio hijo fue y ocupó su lugar y se envileció con todo lo que había y hasta con las mujeres que había dejado Concubinas. David ahí, sus concubinas, se envileció y estuvo con ella. Sí. Algo que prohibía tajantemente la ley. Correcto. Hablando de que tú no podías subirte al estrado de tu padre, en el término de que tú no podías estar con la mujer o alguna de las mujeres de tu padre. Amén. Eso era castigado. Sí. De hecho, Jacob pasó por eso también, con Rubén. Se subió al estrado y se lo recordó en el momento que le estaba pasando lista a ellos. Era algo que la ley prohibía. Sin embargo, él lo hizo ¿para qué? Para hacerse abominable delante de su padre. De su papá. Para hacerse prácticamente odiar. Pero mira qué cosa enojosa. Absalón estaba haciendo todo esto, pero para el pueblo, para sus líderes, él era el mejor porque le daba las palabras que ellos querían. Pero a la vez eso también a él le beneficiaba porque su objetivo era llegar a ser el rey de ese momento. Entonces al final el pueblo estaba contento o los líderes con Absalón, pero Absalón ocultaba una realidad dentro de sí y que era malvado, era perverso, había arrogancia, altivez y no se veía a simple vista. No se veía. Tremendo. Porque la gente solo veía en el aspecto físico. Correcto. Por eso Jehová le dice a Samuel cuando fue a ver a los hijos de Isaí, cuando ungió a David por rey, cuando veía que venía este de aspecto hermoso, él decía, este es. Sin embargo, Jehová le decía, no, ese no es. Ese no es. Yo no miro lo que miran los hombres. Yo no miro lo de afuera. Yo miro lo de adentro. Amén. Y Dios sabía que aunque él era hermoso por fuera, varios de los hijos de Isaí, pero por dentro ellos tenían muchas cosas malas. Y de hecho lo demostraron en su momento. Sí. Y aunque David habla que era de bello aspecto también, que era rubio, que era hermoso también, sí. Sin embargo, en este caso su corazón era lo más hermoso. Tenía un corazón realmente que agradaba delante de los ojos de Dios. Amén. Y a pesar de eso, mira que cometió sus errores. Sí, muchos. Y lo ocultó, de hecho. Sí. Y aún siendo hermoso, siendo todo, ocultó que cometió pecado, que estuvo con una mujer casada y que mandó al frente de batalla a los más recios, sí, para que eliminaran al esposo de esta mujer, sí, para que su pecado no saliera. Fíjate que no importa la hermosura del ser humano, siempre está sujeto a pasiones, siempre hay cosas ocultas que hacen. Así mismo. No importa que tú lo veas bello, hermoso, oculto, y sin embargo, este hombre tenía una característica y era que él, cuando sabía que había una situación y que Jehová Dios había determinado algo, este hombre se humillaba. Amén. Y buscaba el rostro de Dios. A diferencia de su predecesor, que era Saúl,
Saúl también dice que de los hombres hacia arriba no había nadie más alto en Israel que este hombre. No había. Y que también era un hombre hermoso, era un hombre de bello aspecto. Sin embargo, fíjate todas las cosas malas que tenía Saúl por dentro. Y cómo él provocó en muchas ocasiones a Dios, cómo no cumplía la palabra y cómo desobedecía. Sin embargo, el pueblo lo seguía porque este hombre tenía un porte de rey, que todo el mundo lo veía, con el porte que todos entienden y admiran de cómo debe ser un rey o un líder. Así es. Increíble cómo el pueblo se enamoró desde que vio a Saúl, porque Dios le dio lo que ellos estaban pidiendo. Sí. Dios, conociendo el corazón del pueblo, sabía qué era lo que ellos estaban buscando. Y aunque Dios le aconsejó, no le convenía, y le advirtió también por medio de Samuel, el pueblo empecinado quería un rey. Quería alguien que lo liderara físicamente, pero penosamente el proceder de ellos era macabro, era un acto de duda, de incredulidad y de libertinaje. Y penosamente vemos cómo Dios les concede el tener el rey que ellos estaban pidiendo y se lo da como ellos en su corazón lo estaban buscando, alguien que desde lejos se vea, ese es un buen rey. Sin embargo, por dentro era una persona que tarde o temprano iba a manifestar lo que manifestó, una desobediencia fatal. Así hay mucha gente con deseo así dentro de nuestras iglesias. Wow. Hay muchas mujeres que su deseo es tener el príncipe azul. Ay, y no el que tenga el corazón de Dios. No que tenga el corazón de Dios. Wow. Porque ellos tal vez se fijan en el aspecto físico de la persona. Y este es el que yo quisiera como mi esposo. Sí. Sin embargo, Dios tiene otro pensamiento. Tremendo. Tiene otros planes para ti porque Él conoce el futuro, Él conoce todo lo que va a acontecer luego. Él sabe cuál es la persona que te conviene. Y ocurre muchas veces que tú tienes el deseo, pero ¿de quién es la decisión final? ¿De quién es la respuesta de la lengua? Amén. Es de Jehová. Amén. Él te va a entregar, Él te quiere entregar el que Él sabe que te conviene. Sí. No el que tus ojos físicos ven con deseo físico. Así es. Y eso pasa. Y muchas personas también asimismo tienen ese mismo pensamiento en torno a la figura que quieren que sea que lo lideren. Tienen un marco de cómo ellos quieren que sean la figura un perfil. Que lo lideren. Por ejemplo, hubo la conversión del cantante José Luis Rodríguez. Inmediatamente este hombre se convierte. Fue algo tremendo en el ámbito de la música, porque se convierte este hombre. Entonces va a una iglesia y ya por la fama que este hombre cargaba en sus hombros, empezaron a darle a él espacio, sin pasar por el proceso como todos los demás. Ay, santo. Sin esperar el crecimiento. Siendo un neófito, le dieron posiciones, le dieron que interpretara canciones y lo pusieron en posiciones mucho más altas que a personas le tomó años poder llegar ahí. Sí. Sin embargo, ¿qué sucede con este hombre? Al final termina en lo mismo. Su ascenso fue demasiado estrepitoso y grande dentro del mundo del cristianismo y terminó volviendo de nuevo al mundo. A su mundo. Volviendo de nuevo. ¿Pero quiénes le dieron eso? Este hombre de bello rostro, bello aspecto, cantante, famoso. No, pues este hombre tiene que estar en la mesa de honor. Y no, pero eso se está viendo mucho todavía en estos tiempos. Ese fue el caso de él, pero hay otros artistas que han pasado por ese mismo aspecto, donde han encontrado líderes que no lo han visto como una oveja que necesita ser encaminado, sino como aquel gran líder que yo estaba esperando para tal vez impulsar no el reino, sino impulsar mi iglesia, impulsar mis recursos. Y esta figura que entró hay que explotarle el potencial. Pero al final no se está buscando exaltar a Dios, sino usar la imagen que ellos entienden que no solamente va a mencionar a Dios, sino que va a ser de beneficio para el líder que está detrás de esa gran imagen. Y es lo que yo puedo percibir a veces cuando veo ese tipo de personas influyentes que van a la iglesia y que se le abre toda la puerta y lo ponen de una vez a dar conferencia sin ellos tal vez nunca haber estudiado bien la Biblia y lo ponen delante de miles a hablar de algo que todavía ellos están en pañales. Pero yo creo que es cuando la óptica está contaminada. Es como le dijo Samuel, Dios a Samuel.
cuando fue a seleccionar al rey que usted mencionaba ahorita, David, que le dice, el hombre ve el corazón, la carne, pero yo veo el corazón. Dios ve a lo profundo y lamentablemente nosotros, el ser humano suele cometer muchos errores por enfocarse en lo que los ojos le están mostrando. En la vista. Nosotros no debemos enfocarnos en la vista. Ujú. Por lo tanto, asimismo, muchas de estas personas revelan después su verdadera naturaleza cuando ya se sienten consolidados, revelan su naturaleza porque las personas creyeron y le dieron confianza por eso mismo, porque ellos por fuera se mostraban con un aspecto, pero por dentro ellos tenían otras intenciones. Así es. Y eso es lo que debemos evitar, que nosotros tengamos que pasar por eso, que personas vengan y destruyan nuestro entorno, vengan y destruyan lo que ha tomado mucho tiempo construir, personas que se han dedicado a poder construir. Por ejemplo, un pastor que se dedicó a un campo blanco, construyó, creó, Dios le hizo prosperar una iglesia grande. Luego que esta iglesia está grande, se la queremos quitar y entregar a otra persona por su aspecto, por lo que esta persona representa, porque es una persona conspicua, una persona influyente, una persona que se entiende que puede hacer un mejor trabajo que este hombre, que hizo el trabajo como un siervo y levantó esta obra, y se la vamos a facilitar a alguien que posiblemente la destruya en poco tiempo, que cambie todo el formato y todas las que son las doctrinas que se han ido creando y la convierta en una iglesia liberal. Y ahí se rompa todo el trayecto, el trabajo que se hizo desde un principio. Con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio. Bueno, yo le puedo decir que no fue que lo viví, sino que alguien muy cercano a mí lo experimentó. Y como es una pastora, la persona que lo vivió de mucha experiencia, dedujo lo siguiente. Esa pastora fue una congregación y estaba predicando un pastor joven, una iglesia grande, bien bonita. Y mientras él estaba predicando, en una él dice, los hermanos perencejo y perencejo, aquellos hermanos que como que no están viniendo, el que no quiera aceptar esto que yo estoy diciendo, que se vaya. Y habló de una manera como que esa pastora de una vez dedujo y dice, tiene que ser que este pastor encontró la iglesia ya hecha o no se ha sacrificado como aquel que la fundó, porque una persona que le duela las almas y que sabe lo que le ha costado que las almas entren a la iglesia, no se va a parar en un púlpito a decir que se vaya todo el que se quiera ir. Entonces, precisamente luego alguien que es de la congregación nos hizo saber que es así. Ese es un pastor nuevo que entró en la iglesia que estaba ya formada, que no le costó ningún sacrificio. Y esto no quiere decir que sea el caso de todos los pastores que hayan tomado una iglesia a media, que entraron ya cuando estaba formado. No, conozco buenos pastores, pero es penoso y se da el caso de que como no hubo ese sacrificio, a veces no se tiene el pesar, el dolor de lo que cuesta eso. Y por eso le traigo ese escenario, porque a veces es como usted dice, a veces la persona no tienen el dolor del sacrificio y por eso se conducen con ciertas cosas que no están nada bien. Es correcto, es así. Y hay que tener siempre en cuenta esto. Nosotros, y ya lo dije hace un momento, al inicio, debemos siempre filtrar todo por medio de la palabra y buscar el discernimiento del Señor, porque es que hay quienes se venden como ángeles de luces delante de nosotros. Claro. Pero en verdad son verdaderos demonios. Claro. Y hay que tener cuidado. El aspecto físico no quiere decir que el interior del corazón de esta persona estén completamente sano. De hecho, Jesús le decía a los fariseos, y hay muchos fariseos ahora, que por fuera se mostraban hermosos, sí, bien vestidos. Decía que ensanchaban su filatería, que eran delante de los hombres, óyeme, tenían una posición y tenían una presencia imponente. sí. Sin embargo, por dentro dice que estaban llenos de huesos y de corrupción y de todo tipo de podredumbre. Porque el Señor... Sí, el Señor ve lo de afuera, pero Él más ve lo de adentro del ser humano. Amén. Y Él decía eso mismo, el Señor, le decía de los fariseos en ese tiempo, que se mostraban pulcros delante de los hombres. Sí. Wow, qué santos se ven por fuera. Sin embargo, por dentro estaban llenos de todo tipo de maldad. Wow. Hay personas que piensan que la pulcritud y la santidad te la da la vestimenta. Claro que nosotros debemos vestir con pudor y con modestia. Amén. Pero la santidad no te lo da eso. Amén. Ni los buenos sentimientos te lo da que tú te veas muy bonito por fuera. Así mismo. Lo importante es lo de adentro.
Amén. Y la palabra dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Habla la boca. Nosotros solo tenemos que ver cómo hablan algunas personas, cómo son sus pensamientos y cuáles son sus actitudes para saber realmente cuál es la condición de esta persona. Esa persona que usted mencionó hace un momento, ¿qué nosotros podemos entender que está dentro de esta persona? No está lleno del amor de Dios, no está lleno del amor de Cristo, no una persona prudente, no una persona que piensa en el sacrificio. Amén. Él piensa en su posición. No me aceptan o no quieren o cualquier razón o no aceptan mi opinión porque se vayan. Sí. Él no busca la manera de cómo él ver, miren, si hay algo en mí que no está bien, yo quiero que lo cambiemos, yo quiero que lo hablemos, yo quiero encajar, yo quiero pertenecer a esta iglesia, quiero hacerla. No, él se quiere imponer y decir no. El que no entienda o no esté de acuerdo con lo que yo digo se va. No viene con un espíritu de humildad, sino de altivez, de arrogancia, no un espíritu de sencillez. Amén. Y ese espíritu de sencillez lo vemos en todos los apóstoles, lo vemos en los verdaderos apóstoles. Cómo muestran ese sentido de sencillez. Cómo el mismo Pablo le llama la atención a Pedro porque estaba haciendo algo que había que llamar la atención y nunca vemos en la escritura que Pedro hizo mención de eso. Así es. Siendo el principal apóstol que anduvo con Jesús, en el cual Jesús depositó su confianza y donde quiera que iba Jesús, digan lo que diga de Pablo, siempre Pablo estaba. Digan lo que digan de Pedro, siempre sí. Pedro estaba. Amén. Ahí. Porque era un hombre decidido a pesar de todo. Y si había que ir por un sitio, iban por ese lugar. Amén. Digan lo que digan de Pedro, Jesús siempre tenía a su lado a Pedro. Tremendo. En donde quiera que iba, en la transfiguración, cuando fueron al templo, que lo mandó a buscar la moneda, en el pez, siempre estaba ahí. Y este hombre nunca oímos un acto de arrogancia, decir, ¿y quién es Pablo para que me esté hablando a mí así? Pues yo soy Pedro, el apóstol número 1, amado del Señor que estuvo a su lado. Nunca se vio en el asomo de este tipo de arrogancia, en este tipo de orgullo, sino recibió lo que se le dio. ¿Usted cree que ahora hay gente que usted le diga algo así y se abstengan de ello no hablar? Pero usted lo dice por acá, por este medio, y hace una analogía con alguien que hizo algo mal, y él hace otro video respondiéndole a usted, pero no respondiendo con humildad, sino respondiendo con altanería, con altivez, sí. Y buscando quizá cualquier mecanismo como para hacerlo a usted ver de una forma diferente, como decir, ¿de qué hablas? Si tú mira, también te vi esto. Sí, sí. No tienen ese espíritu de humildad como tenían los apóstoles, no. que conocieron de primera mano a Jesús. Hay rebeldía. Es que debemos nosotros conocer estos pseudo apóstoles, estos pseudo profetas, cómo son sus actuaciones, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus palabras, qué ellos expresan. Ahí nosotros podemos descubrir cuál es realmente su pensamiento en el interior. Sí, porque cualquiera habla lindo, pastor. Sí. Cualquiera habla lindo y enojosa, porque fíjese que en estos días se viralizó, y por eso lo voy a mencionar, el caso de una sierva ya, identificada como apóstol, que una profeta, que un serafín, y oró y se viralizó un video donde ella dice que el que no diezma ya le ora a Dios para que Dios les rompa los vehículos, les rompa la casa, se enfermen, no le vaya bien, que Dios sea fuerte con ellos. Pero señores, cualquiera que ve esto dice, pero wow, y tan bonito que predica, y tan bonito que habla de Dios. Así. Pero es que cuando tu corazón hay cosas sucias, cuando en tu corazón hay cosas indebidas, tarde o temprano saldrá a la luz. Nada de eso se va a quedar oculto. Y por eso es que lamentablemente hay muchos que están hoy en día exponiéndose, sí. Y no es algo reciente. Hace mucho que tienen esa maldad por dentro, pero nada se quedará oculto. Nada se queda oculto. Viendo su forma de hablar, lo que acabamos de decir, sabemos lo que está en su corazón. Correcto. Sabemos que hay avaricia, correcto. Sabemos que hay amor al dinero, porque la Biblia no manda a nosotros estar predicando de ese tipo de cosas. Amén. ¿Cómo usted va a enfilar contra sus propias ovejas y pedir que Dios le haga daño? No. Encontramos un caso así mismo que le hablaban a Samuel. Y Samuel se temían de que Samuel pidiera como algo malo para el pueblo. Sí. Y dijo él, líbreme Jehová de yo pedir algo malo contra mi pueblo. Todo lo contrario, siempre busco y oro para que Jehová tenga misericordia de ustedes, de este pueblo. Porque Amén. Ese es el propósito del profeta. Amén. Samuel dice que él oraba para que Dios perdonara el pecado de su pueblo, para que tuviera misericordia. Sí. No como estos pseudo profetas que dicen que oran para que le vayan mal. Así es. Pero esto es terrible. Entonces, comparándolo con la palabra de Dios, vemos que no tienen el concepto, ni tienen realmente el grado de ser llamados
profeta ni apóstol. El apóstol, ¿cómo va a pedir el apóstol que le va a llamar al pueblo? Fresco. Al contrario, intercede. Claro. Cuando el profeta Moisés, que Jehová dijo, quítate de en medio de ellos, yo lo destruiré y te levantaré otro pueblo mejor que este. ¿Qué hizo el profeta? Intercedió por misericordia para su pueblo. Claro. Pidió a Jehová que nunca esta cosa acontezca. Que después, ¿qué dirán los pueblos? Como no pudiste sacarlo de Egipto, lo mataste en el desierto. Como no lo pudiste llevar a la tierra que le prometiste, lo mataste. Sí. Él no le dijo, sí, hazlo, Señor, dame otro pueblo. Sí, acábalo y destrúyelo. No. Se humilló, se postró delante de Jehová para pedir misericordia por su pueblo. Cuando empezó la mortandad del pueblo porque se habían levantado contra el Señor blasfemando, inmediatamente corrió y buscó los candeleros y fue delante del altar y empezaron a ofrecer incienso y a humillarse delante de Dios para que parara la mortandad. Sí. Esta persona que dice eso es capaz de ver que empiezan a morir la gente y empieza a alegrarse. Y a decir, sí, ven, por no diezmar, por no darme a mí lo que corresponde, por no darme el dinero, la ofrenda, el diezmo que corresponde. Mira cómo Dios lo está matando. Wow. Es capaz de eso esta persona. Entonces, viendo sus expresiones, nos damos cuenta de que está lleno su corazón. Y por más bonito que hablen, por más el corazón se sale tarde o temprano, la boca revelará, las acciones revelarán lo que está en el corazón. De esta persona. Claro. Esta persona yo la veo terriblemente como un ser de maldad. Claro. Como un ser terrible. Peor o igual que cualquier demonio o Satanás. Claro, porque está desde un escenario que tiene influencia. No es una ovejita de nueva creyente. No. Es una persona que pastora, apóstol, tiene iglesia debajo de sí. Y hay miles de personas que le siguen. Entonces está desde una posición como Luzbel. Estaba el ángel más hermoso, el resplandeciente. O sea, no era lo mismo que un angelito que hable una persona que tenga tanta influencia como Luzbel. En este caso, estas personas que son seres apóstoles, tienen grandes autoridades, son comparables con Luzbel, porque cuando hablan, lo escuchan. ¿Entiendes? Entonces, penosamente, muchas personas caen en sus errores y se dejan confundir y no entienden que sus frutos están siendo visibles. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea que al final, usted no debe de llevarse simplemente de las hojas ni del tronco. ¿Qué fruto está dando ese árbol? Sí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y las acciones se hacen visibles. A esas personas que hablan así, inmediatamente lo que debería ocurrir es que las personas dejen de confiar y creer en este tipo Claro. Porque son personas horribles, terribles, con maldad dentro de su corazón, que odian con sus expresiones y lo dan a entender a las ovejas. Claro. Solo no se preocupan por las ovejas, sino por la lana y la carne de las ovejas. Amén. Como lo dice el mismo libro de Ezequiel en su capítulo 34. Son pastores que solo quieren apacentarse ellos mismos, pero no le importan las ovejas. Amén. Porque si lo vemos a la luz de la Escritura, cuando el dueño de las ovejas ve que venía una bestia, venía una fiera a devorar una de las ovejas, ¿qué hacía? Lo enfrentaba. Lo enfrentaba porque le dolían las ovejas. Claro. No iba a permitir que una oveja de esa cayera como presa y fuera destruida, devorada por una fiera cuando él podía intervenir. Claro. Pero esta persona está mandando a pedirle a Dios que destruya el rebaño. Amén. Que lo destruya, que le vaya mal, que tengan enfermedades. Esto es terrible. ¿Cómo una persona puede decir eso y todavía puede decir amén delante del púlpito? Y haya personas que digan amén con ellos y no haya personas que se levanten y le quiten la máscara y digan, tú no eres un verdadero apóstol, tú no eres un verdadero profeta, tú lo que eres un enviado de Satanás. Claro. Y le quiten el rango y que no hagan como Abimelech, que le fortalezcan constantemente las manos y que estas personas sigan hablando cosas desde el altar para destruir el rebaño de Dios, que no le ha costado nada. Amén. Al que le costó fue a Cristo, no te costó a ti nada. Cristo, y la salvación es por Cristo, no por ti. No importa lo que tú hayas hecho. Cristo fue que lo clavaron en una cruz. Cristo fue que lo clavaron en una cruz. Cristo fue que padeció. Cristo fue que murió. Claro. Cristo fue que se despojó él mismo de toda su gloria y vino acá. ¿Qué gloria tiene el ser humano? ¿Qué gloria tiene el hombre? Para tú engrandecerte delante de los hombres y creer que tú tienes autoridad para pedirle a Dios que cosas malas le vayan al pueblo. Wow. Tú revelas tu propia condición espiritual. Tú tienes que arrepentirte nuevamente y tienes que convertirte. Amén. ¿Por qué? Porque eso no son vocabularios de gente que le duelan las ovejas. Amén.
Totalmente. La iglesia no se sustenta por eso, la iglesia la sustenta Cristo. Amén. Muy fuerte. Es fuerte. Entonces, viendo las palabras y el comportamiento de este tipo de personas, no solo esta, muchos más, vemos realmente cuál es su condición. Así es. Y su condición es muy triste. Su condición es terrible y fea delante de los ojos de Dios. Demos gracias que Dios no actúa como se actuaba anteriormente. En el tiempo, sí, de esas ofrendas y de esos diezmos que tú pides, que Dios no actuaba con la persona con ese mismo rigor. Porque también lo que hacían este tipo de cosas, también Dios lo veía. Y al profeta que decía lo indebido, también Dios lo cortaba del Así pueblo. mismo. Demos gracias a Dios que está la misericordia, en el tiempo de la misericordia, pero Dios está en los cielos, está en su trono, Él no se ha movido. No. Él sigue haciendo y sigue siendo soberano, dueño y señor de toda la creación. Así es. Es el Dios que nosotros le creemos y le servimos. Ujú. Así que no te confíes mucho que hay misericordia, que Dios todavía está en su trono Amén. y tiene poder y potestad para humillar o para exaltar a cualquiera. Wow. Muy fuerte. Señores, este ha sido un tema demasiado poderoso y enojoso. En verdad que Dios ha hablado de manera linda a estos amigos y hermanos seguidores de Escogido TV. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este tema. ¿Crees que tarde o temprano saldrá a la luz todo lo que está oculto? ¿O crees que hay que seguir con el velo puesto? Si tenías el velo, yo creo que el soplo de Dios por medio de esta palabra te lo quita. En el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios rompe toda tiniebla. Y yo creo que Dios es bueno, que quiso que tal vez tú estés desde tu casa escuchando este mensaje hasta esta hora. Suscríbete si no te has suscrito, comparte este contenido y síguenos para que siga llegando a tu vida estas palabras. Y nos vamos a si tienes alguna palabra final para el pueblo. La Biblia nos dice que nosotros debemos pensar siempre en todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Pensad. En eso debemos siempre pensar. ¿Para qué? Para que lo que salga de dentro de nosotros sea el fruto del Espíritu y no obras de la carne, como estamos viendo muchas personas, que lo que sale de su boca son obras completamente de la carne, de humanidad, y se han olvidado de lo espiritual. Tremendo, tremendo. Así que nada, que Dios le bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Dios le bendiga.